Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar una transmisión para hablar un poco de todo. A ver, ahí tengo mi primer... Ya te envié la invitación, fíjate si te aparece. ¿Estamos? A ver, Gastón, ¿vos me ves? Te veo y te escucho. Perfecto, bueno, yo te escucho pero no te veo. A ver, envié la invitación a Iñaki. Acá estamos. ¿Se escucha? Te escucho y te veo, Iñaki. Perfecto. Perfecto. Amiguito, Dame un, Gastón, ¿todo Hola bien? amigo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. dame un segundo nada más. Para el A cuarto poder ver. hacer lo que quieras, Dam. Sé que estoy probando acá porque no sé por qué, pero a veces sucede que no puedo verlos, pero sí escucharlos. Me pasó con No te perdés de frecuencia. mucho, no te perdés de mucho. Lo mejor es lo que vamos a decir, así que no te preocupes. Ha- Hace un ratito te veía, hace un ratito no te veía ni aquí, ahora te veo, y ahora me pasa la inversa. Pasa con Gastón, que lo estoy escuchando, pero no lo estoy viendo. Así que espero que en algún momento mágicamente se solucione solo, ¿viste? Yo lo veo a ¿Pero los nos dos. escuchás? Yo te veo y te escucho, Iñaki, y a Gastón solo te escucho. Vamos a hacer, Perfecto, es lo que necesitamos. dame un segundo, un segundo. Ah, bueno, espero que por arte de magia se solucione solo. Os veo en el momento. ¿Cómo andan? Todo tranquilo. Te vamos acomodando. Ya te Gastón, contesté a ¿cómo andás? Sandrita, ¿Cómo con te va? Sandra. Bien, todo bien amigo, gracias a Dios, todo muy bien, muy tranquilo, laburando a pleno. Están laburando a pleno y, bueno, imagino que es un descanso ahora, ¿no? Antes de que comience en la provincia de Buenos Aires la verdadera batalla. Sí, ahí mira, justo Brisa, que es una querida compañía, dice que se ve y se escucha bien a los tres, Sí, así que sí, sí. La maldición la tengo yo en mi celu. No sé por qué, pero bueno. No, y Casa de después herrero, cuchillo de palo. cuando corto la transmisión, viste, puedo verlo a los tres. Pero en el momento, bueno, en definitiva, saben que hace mucho tenía ganas de charlar con ustedes, hacer esta especie de transmisión en simultáneo, pero mucho más descontracturado, mucho más eh, fuera de lo que es una cuestión periodística de ida y vuelta, sino que podamos charlar entre los tres sin tapujos, desde ya ustedes terminan siendo los protagonistas, porque en un año electoral, en donde la política, en los últimos años la política estaba, ¿no? En el tapiz, en la mesa, pero ahora pareciera que todos los días. Y si mal no recuerdo, el año pasado, en las elecciones, según el presidente, ustedes eran los malos. Cuando hablo de ustedes, hablo del peronismo. Y ahora pareciera que la película se tornó de otra manera. Nada, lo tiro sobre la mesa, la idea es que pueda ser de ida y vuelta, charlar entre los tres, sin pregunta, repregunta de mi parte, ¿no? Bueno, ¿Lo me ven parece así? que agarro ahí un poquito el guante, Gastón. dale. Eh, Sé que el peronismo es el Real Madrid de la política, que te cantaría que hablemos de nosotros, pero me parece que hoy, y sobre todo con las últimas elecciones que se dieron en la Argentina, me parece que la centralidad política la tiene Milei. Podríamos hacer un breve análisis, chiquitito, cortito, de lo que fueron este año y medio o estos 3 semestres, por lo menos como lo separo yo, del gobierno de Javier Milei. Digo, el primer semestre pudimos ver que Milei tuvo un excedente de dólares por la baja del consumo. Recordemos lo que fue la inflación de los primeros 6 meses, que estuvieron en 25, 20, 17, 12, 14, donde claramente los salarios no acompañaron eso, las jubilaciones no acompañaron esa inflación. Vos tuviste una baja de consumo y un excedente de dólares por exportación.
Eso en el famoso carry trade, que Caputo ya lo hizo con Macri, se lo fueron gastando y lo que hicieron que no haya una presión sobre el dólar blue. Los segundos 6 meses tuvieron el excedente de dólares del blanqueo, que lo usaron básicamente para lo mismo. Y hace muy poquito, cuando ya estaban en 10 mil millones de dólares de reservas negativas, acudieron a un organismo internacional que es de salvataje, que es un organismo al que los estados van cuando están fracasando en su política económica, y recibieron 15 mil millones de dólares más. Si tenemos en cuenta que tenían reservas netas negativas de 10 mil millones, más o menos, los 15 mil millones recibieron 12, tienen la promesa de recibir 3 mil millones de dólares más, es lo que está haciendo que hoy no tengas presión sobre el dólar blue, muchos pesos estén en el carry trade, y tengas un dólar oficial bajo. Entonces, un poquito para entender el gobierno de Milei desde lo económico, es entender de dónde consiguieron los dólares para poder sostener este tipo de cambio, poder pisarlo de acá a las elecciones, Sí. para poder sostener su relato de la baja de inflación, que nada, en algún punto, en algún lugar de la sociedad, hoy se dieron los datos de inflación de este mes, tengamos en cuenta que este año tuviste 2,2, 2,4, 3,7 y ahora de nuevo 2,8. En este Sí. siglo creo que todos estamos pasando los 30. Vivimos en este siglo inflaciones muchísimo más bajas. De hecho, el peor número del gobierno de Cristina, que fue donde tuvimos por ahí donde la sociedad, o donde hoy hay un debate sobre si fue un buen gobierno o no, el peor mes de inflación del gobierno de Cristina fue de 1,8. El peor año de Sí, Cristina fue de sí, pero 25 puntos. Iñaki, ¿y el de Alberto, que es el más reciente? Bueno, el de Alberto el último año fue un año muy complicado, donde vos tuviste alrededor de 180, de 211 de inflación acumulada en un año. Milei en pesos termina en su primer año con un acumulado de 179, que para el ajuste brutal que hizo, la verdad que son números malísimos. Yo me lo imagino a Milei paseando por el mundo hablando con sus amigos libertarios diciéndole, pulvericé la inflación. ¿Y cuánto es el acumulado de tus 15 meses? 211%. Y se le Ok, ríen. No pero lo pueden, no si lo fuese, pueden entender. pero si fuese un libertario te diría sí, pero el primer año es el coletazo del gobierno anterior. Eh, no, no, sin duda, podrían decirlo. Ya creo que eso tiene fecha de vencimiento. Yo te estoy contando la cantidad de dólares que usaron. Desde ya el gobierno anterior, no sé si el debate por ahí es defender el gobierno anterior, pero lo podemos hacer. Desde ya el gobierno anterior, de mínima, no fue a pedir crédito a un organismo de salvataje. Digo, el gobierno de Milei en 15 meses, Macri tardó 2 años por lo menos, aunque la suma fue muy superior. Pero en 15 meses este gobierno ya fracasó y fue el Fondo Monetario, que de hecho Sí, son palabras del propio Milei, ¿eh? te Digo, el propio Milei llevo, antes de ser presidente decía esto. sí, no, no para llevarles la contra, ni mucho menos, pero sí para tener otra mirada. A ver, consumo redes sociales como ustedes y me llegan videos que voy consumiendo y díganme ustedes si es así. A ver, em, dejaron, durante el kirchnerismo se dejó de pedirle dinero al FMI, pero se le pidió a Venezuela en la época de No, pero Dan, pará, primero, lo entiendo déjame perfecto, pero cerrar es un la idea debate muy confusa menor, que. es muy menor Pará, eso, es muy pará. menor. Pero es así que con Venezuela nos daban intereses mayores de lo que nos daba el FMI, Claro, o pero no es así. estás hablando sobre un monto muy menor y que encima se pagó con productos. Y Ujú, eso a vos no te lo dicen. Eso, por ejemplo, esa plata se usó para pagar, para salvar Sancor. ujú. Digo, y parte de esa plata se devolvió con leche en polvo. Y son sumas muy minoritarias. Y bajo ningún punto de vista, un país que te presta plata después te pone las Tal condicionalidades cual. de la economía. Acá hay que tener algo bien claro, que el gobierno de Javier Milei terminó con el acuerdo del Fondo Monetario. Yo no sé si ustedes se acuerdan que se hablaba de una devaluación del 1% del dólar mensual y que Caputo no paraba de repetir en todos lados que el gobierno no se iba a mover de ese lugar. Arrancaron con un 2% el primer año y lo quisieron bajar al 1%. Y hoy claramente la política monetaria del gobierno cambió. Hoy Mira, vos estás trabajando con un esquema de bandas, que es muy complicado sí, sí, aparte. sí. Pero hoy, no sé si te pasa, Gastón, el vecino de Moreno que votó a Milei, imagino que ustedes los deben tener más o menos identificados, cuál es la tendencia, ¿verdad? ¿Ya hoy está arrepentido o no? ¿O todavía lo banca? Vos
a partir de la base que en Moreno el 60% de la población votó a Unión por la Patria, ¿no? O sea, ya Ujú. tenemos una base electoral que acompañó mayoritariamente al gobierno y a la propuesta política que traía el peronismo. Lo acompañó pese a que, si bien comparto que fue un gobierno que no se endeudó, sino que tuvo que resolver los problemas de deuda exterior que nos había dejado el macrismo, un gobierno que tuvo que enfrentar tres fundamentales problemas internacionales como fue la pandemia, como fue la sequía y como decía recién, tener que resolver la situación económica con una deuda exterior que había sido entregado el dinero al gobierno anterior. Pero a esos tres grandes problemas y a las consecuencias de política económica que trajo aparejadas, en Moreno, como te decía recién, el 60% acompañó al peronismo. No obstante eso, como bien decís vos, uno habla con el electorado de Milei, que además se da la particularidad que en Moreno hubo mucho corte de boleta y que votando a Milei aún así acompañaba la gestión local. Entonces hay muchos elementos para poder dar la discusión con ese público. Sí, está arrepentido. ¿Y por qué te digo que está arrepentido? Porque lo que nosotros notamos es que gran cantidad de los votos que obtiene Milei se obtuvieron en sectores populares, es decir, en laburantes, laburantes o bien registrados o bien en laburantes no registrados, y que la propuesta, la promesa justamente del actual presidente era el congelamiento de la inflación, que no sucedió de esa manera, si bien hubo un desaceleramiento, la inflación sigue existiendo. Y además que, como era su eslogan, el ajuste lo iba a pagar la casta, ¿no? Algo totalmente antagónico con lo que termina sucediendo, ya que la política económica y la política monetaria lo que genera automáticamente es una disminución abrupta de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, principalmente al sector trabajador. Pero, Entonces uno va notando una merma sí. en el apoyo a Milei, pero lo que más va notando es la cantidad de despidos que estamos viendo en el cotidiano. Más allá de aquellos sectores más bien sindicalizados que nos van a ver al municipio, de hecho mañana vamos a sacar una declaración de acompañamiento a despidos que hubo en Toyota, Ford, Shell, Hoy en... Tierra del Fuego planteó, Gastón, hoy Tierra del Fuego planteó paro por tiempo indeterminado por la cantidad Bien, de aranceles a los productos tecnológicos que nosotros tenemos en Tierra del Fuego, una mirada estratégica Ujú. de por qué hay que producir y poblar esa región. por Hoy en supuesto. Tierra del Fuego entraron en paro por tiempo indeterminado. 4.000 Es despidos. Cuando la empresa empieza a dejar de laburar porque hay menos consumo interno, empiezan a cerrar. Eso Pero es la matemático. consecuencia inmediata. Y te lo digo acá no como concejal de Moreno, ni como militante político de Moreno, te lo digo como abogado. Esta semana me llamaron 10 personas distintas, distintos laburos, construcción, comercio, una textil y otra, una empleada doméstica que habían tenido un problema de despido. Automáticamente empieza a bajar el laburo. Entonces, yo obviamente que no te voy a decir que la gestión de Alberto Fernández fue la mejor de todas. Seguramente hubo un montón de cosas que se podrían haber hecho mejor y después será un motivo de otra discusión. Ahora, lo que sí está claro es que el nivel de consumo y de empleo que existía hasta el 10 de diciembre del 2023 era abruptamente superior a lo que está sucediendo ahora. Yo Ahora, me doy una vuelta sí. por Moreno, veo el Pizza Libre enfrente de la plaza, que es el lugar al que va el laburante un fin de semana a comerse una pizza, a tomarse una Ujú. cerveza, está vacío, hermano. Están las luces apagadas. La gastronomía es uno de los principales lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque en un lugar muy pequeño necesitas 20, 30, 40, 50 empleados para que pueda funcionar. Si cierra el consumo, cierra la gastronomía, automáticamente son más despidos. Esto es un círculo de deterioro constante y permanente de la capacidad de trabajo. Entonces, me parece que por aquellas cosas que nos faltaron, muchos fueron engañados y tomaron una decisión rápida que terminó empeorando la situación. Ahora se hace un trabajo de pregunta a ustedes cómo es la cocina de la política. Pero Sí, te puedo, porque quiero agregar alguna cosita a esto. a Tuvimos ver, un fin de semana de elecciones, Dan, donde la marca en la provincia, ¿sí? porque acá también es algo que es importante. Milei puede competir a nivel nacional, pero después tiene que armar una estructura en cada provincia, y para eso él tiene una marca, que es la Libertad Avanza. Hubieron 5 elecciones en todo el país, en provincias donde Milei le ganó a Massa por muchísimas cantidades de votos. En ninguna
y esto es importante entenderlo y que los que nos están viendo también lo sepan, que cuando uno tiene el gobierno nacional, usa las herramientas, como pueden ser PAMI, como pueden ser ANSES, estructuras nacionales que están en los territorios, para también hacer política. Y la marca del presidente no pudo ganar en ninguna provincia. En Jujuy, que es donde mejor le fue y que salió Pero segundo, festejaban, Iñaki, pero festejaban. perdió 20 puntos en Jujuy. Entonces digo, venimos de 5 elecciones, está bien, quedan 19 provincias más o 19 o 18 provincias más y la capital federal que es este domingo. Si Adorni sale tercero, digamos, no hace falta que nosotros te contemos experiencias personales de arrepentido de mi ley, digo, está en la urna. Un año y medio después de ganar las elecciones a presidente con un amplio margen, su marca no se puede instalar en ninguna provincia. De hecho, hay provincias donde ni siquiera llegó a armar listas, porque ellos te venden, por ejemplo, como Chaco, como una victoria de ellos, y la realidad es que fueron con una lista radical. Y el color de la boleta era una boleta roja. Y Ujú. metió 6 legisladores el gobernador, 2 la Libertad Avanza, y metió 8 el Coqui Capitanich. Entonces digo, el Pero, arrepentimiento se pero, está viendo en pero las urnas todos celebraron. los días. Milei salió a celebrar. Ah, bueno, él puede hacer lo que quiera. Digo, estamos enfrente de un presidente que no tiene un análisis lógico de la realidad. Digo, en eso creo que se nota cuando habla. Yo le- Hoy tuvo, por ejemplo, hoy tuvo 2 sucesos muy complicados. Represión a los viejos y hoy ya golpearon a curas, no solamente a uno, sino a varios. Y además de pegarle, digo, de pegarle a los curas, tiene un escándalo ahora en el acto de Adorni, donde la propia tropa se estuvo peleando, donde le reclaman sí, 25.000 pesos a cada uno para ir al acto y que le querían pagar 10. O sea que ya están, digamos, están usando las peores herramientas de la política. Eran muchos chicos de Merlo, de acá al lado de Ituzaingó. Estos chicos vuelven a su distrito. ¿Y qué dicen de mi ley? sí. Bueno, yo Sí, creo que, digamos, el arrepentimiento se está viendo en las urnas. La marca del presidente con la estructura nacional, con 25.000 millones de dólares del blanqueo, con 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario, eh, con muchos medios nacionales a favor, no Pero, lograron en una sola provincia ok. conquistar, ganar una Y, provincia, y nada. El presidente en ejercicio, en, ¿eh? en las, en los municipios, Mm. esto que les quería preguntar, la cocina de la política militante, ¿está haciendo ya un trabajo de hormiga como para, los que son propios, ok, pero digo, aquellos que hay que, se está haciendo un trabajo para salir a persuadir a aquellos votantes de mi ley, votantes del PRO, o no, o todavía es muy temprano. La a campaña mí, no empezó en provincia. hay Dale vos, un, Gastoncito. no, a mí me parece que es muy particular nuestra labor. Iñaki también es un compañero que tiene un rol y una responsabilidad a nivel municipal. Nosotros laburamos con la demanda diaria y cotidiana. Yo todos los días voy a mi oficina y tengo innumerables y distintas necesidades y problemáticas que solucionar. Y después en nuestras instituciones territoriales, merendero, comedor, sociedad de fomento, centro comunitario, biblioteca, club de fútbol, etcétera, donde vamos nosotros articulando, la demanda todo el tiempo sucede, digamos, ¿no? Es algo que no para nunca. Y en el medio de esa resolución de demanda y esa búsqueda creativa de poder dar una respuesta al vecino, el debate es permanente. Es permanente en el diagnóstico, en de tener un termómetro constante y automático e inmediato de cómo está la gente y ver qué está pensando. Y hay muchos defraudados, hay mucha gente que pensaba realmente que con este ajuste o con sacarle toda la casta iba a mejorar su situación laboral, su situación económica, su poder adquisitivo y no lo pudo hacer. Y después, acá lo que sea particularmente Moreno, y es un suceso bastante particular, es que hay sectores que tradicionalmente no nos acompañaron, como es algún centro urbano, como es los barrios cerrados, como es un segmento tal vez socioeconómico más alto, y ese es un poco el que uno trata de dar el debate en términos nacionales. ¿Y en qué sentido? Primero y principal, las pymes están fundidas. Entonces, todo aquel pyme que vive en Moreno sabe cómo le está afectando la situación económica de Milei en virtud de la apertura de las importaciones, de eliminar cualquier tipo de fomento y de sustento a la empresa y a la fábrica y principalmente al consumo interno. Si se rompe el consumo interno, se funde la pyme. Y ahí ya ese sector lo Pero, podés convocar. 15 Sí. meses, Gastón, Gastón, de caída de consumo masivo consecutivo. El pero consumo masivo DAN, ahí, yo, ahí te dejo para los que no se escuchan, el consumo masivo DAN es la carne, es la leche, es la zapatilla, es la ropa.
Digo, los consumos básicos pero que son los no, motores del mercado interno. pero no me cuidaste. Yo votaba el peronismo, es- no mejoró mi economía y salí a votar a mi ley. Y yo te digo, como Yo vecino, entiendo, Dan, que el no me, peronismo, te no me vuelvo a repetir, cuidaron, yo no me entiendo, cuidaron, Dan, que el peronismo es el Real Madrid y la política y vos querés hablar de nosotros. Pero hoy a quien le toca la responsabilidad de resolver todo esto es a Milei. Está bárbaro, naturalmente. podemos Pero hacer el digo, diagnóstico que vos quieras de pero Alberto, no el que hay vos un quieras. análisis previo, muchachos, no hay un análisis previo Bueno, pero también. Digo, podríamos, si arrancamos así, por qué podemos llega mi arrancar ley ahí? si arrancamos así, podemos arrancar del bombardeo del 55 y yo te tendría que decir que Ah, el antiperonismo viene arruinando el país hace 80 años, endeudando al ujú, país cada vez que le tocó gobernar, rompiendo la industria nacional cada vez que pudo. sí, Este modelo económico fue aplicado por lo menos 5 veces. Todos los gobiernos peronistas pagamos la deuda externa. Entonces digo, entiendo que podemos hablar para atrás. Si querés empezamos a hablar para atrás y empezamos del 2015 y te digo donde Argentina tuvo un quiebre en su desarrollo capitalista. Y pasamos a tener un capitalismo que tiene más que ver con el capitalismo financiero que con el capitalismo de producción y trabajo. El capitalismo de producción y trabajo que arrancó en el 2002 con Dualde y terminó en el 2015 con Cristina. Entonces, también me parece injusto, si nosotros vamos a analizar la historia, partir ujú. solo del gobierno de Alberto Fernández. Les Es la pregunto, mejor expresión del peronismo, digo, en este siglo? Para nada. Ahora, en el 2015 nos fuimos con casi pleno empleo, con la jubilación más alta, con el salario mínimo más alto, tirando 2 satélites, con 21 universidades nacionales, con 9 en el conurbano. Entonces digo, podemos hablar para atrás, Dan, pero si vos me vas a analizar el gobierno de Milei con el último año de Alberto Fernández, y bueno, ujú, va a estar complicado. Digo, Argentina necesita un modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo es el que plantea el peronismo. les pregunto, está bien, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué vaticinan para el domingo, teniendo en cuenta que hay elecciones en Cava? A mí me parece interesante lo de Cava, si bien es un test de laboratorio muy particular, con su idiosincrasia propia y demás. Sí es cierto, y ahí tenemos que nosotros también hacer nuestro propio análisis de por qué tenemos una atomización del electorado tan importante. Hay 17 listas en Capital Federal, evidentemente no estamos pudiendo encontrar una capacidad de síntesis dentro del peronismo, porque hay tres expresiones del peronismo en la Capital Federal que evidentemente nos muestran, nos quieren decir algo, nos diagnostican algo. Y por otro lado, el nivel muy bajo, históricamente bajo, de participación política. En todas las provincias hubo una Todas. merma de hasta más del 10% en participación comparativa con el 2021. Ahí creo yo donde nosotros tenemos que hacer un trabajo fuerte y donde creo que también indispensablemente tenemos que generar la unidad de nuestro espacio político con los debates necesarios que tenemos que darnos hacia dentro del espacio político, digamos, ¿no? ¿Gana Santoro? Eh, ¿Gana Santoro? no, yo no podría decir si gana Santoro o no. Creo ¿No? que Por más de que es estén es divididos, la lista Gastón, más competitiva de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Evidentemente, ese sector del peronismo o del campo nacional y popular, para así denominarlo, es el que ha sabido sintetizar de la mejor manera la mayor cantidad de fuerzas políticas ahí adentro. Pero lo que sí lamento es que no haya podido haber una lista de unidad con las tres fuerzas que están participando, ¿no? pero que la Libertad Avanza y el PRO tengan soldados exiliados, ayuda también. Sí, eso es una ingeniería electoral bueno, está bien analizarla, digamos, pero lo que a mí me preocupa es no poder lograr la síntesis hacia dentro de nuestro espacio político Ujú. y que eso no sea un contagio que se vaya produciendo en todos los territorios. Ojo ahí, Gastón, por ahí voy a ser un poquito incorrecto con la organicidad partidaria, pero me parece que esta es una buena lección para que el peronismo tenga varias opciones. A ver, Invito a los compañeros, a los que están mirando, que esta vez digo, por ahí la conducta partidaria dejarla un poquito de lado y que se vote con el sentimiento. Digo, muchas veces nos ha tocado acompañar candidatos que no nos gustan. Esto estamos hablando de algo bien militante, de una persona que tiene conducta partidaria, Dan, ¿está? Digo, esto es para los militantes, no es para todo nuestro electorado. ujú. Y no está mal que en esta legislativa el peronismo tenga varias opciones. Y no está mal que se expresen en la urna. Porque la cuenta total, después cuando nosotros la hagamos, por ejemplo en Capital, que no soy de ahí, pero vamos a opinar un poquito por lo que vemos en la televisión, Ujú. cuando hagamos la cuenta total, van a ser los votos de Santoro, van a ser los votos de Kim, van a ser los votos de Almedina. Tal vez me esté perdiendo algún otro compañero que quiera participar de las elecciones en Capital. Digo, nosotros creer que el peronismo es solamente el Partido Justicialista, es solamente Unión por la Patria, es un error. Entonces, Entonces me parece a vos te interesante a mí que jode, esta elección haya varias opciones.
¿Te jode que no haya paso en la provincia entonces? No, no, se pueden usar las generales para lo mismo. Digo, el análisis va mucho más de lo que saca una lista. Y la realidad es que el peronismo está en un momento de ebullición y está bárbaro que así sea. Porque venimos de perder una elección, venimos de por ahí de bancar algunas prácticas del gobierno anterior que por ahí no convencen a todos los compañeros. Pero digo, esta síntesis que plantea Gastón está perfecto, hay que lograrla, pero no hay que apurarla por una lista. El famoso ganar y para qué. Bueno, tal vez una legislativa sirvan dentro del peronismo para que haya varias expresiones. Y que los compañeros, yo los invito a los compañeros a que piensen, reflexionen en sus básicas, que escuchen a su dirigente, pero que tengan también pensamiento propio y que traten de elegir lo que los satisfaga, digo, lo que los ponga más contentos, lo que los llene. Tiempo para ordenarnos hay, y ante el desastre de la gestión que hay hoy, hay espacio Ujú. para que cualquier compañero pueda encabezar. Esto, Dan, es muy malo y está en desarrollo. Van a llegar a las ejecutivas del año que viene muy dañado. Macri tardó 3 años en ir al Fondo Monetario, Ujú. Milei en 15 meses. Entonces, es una buena lección para que todos los compañeros que se sientan legítimos, que su tropa se lo pida, puedan expresarse en las urnas. Y no hay que tener miedo a que una lista saque 5 puntos más, 5 puntos menos. Yo invito a todos a que voten con el corazón esta vez, digo, y no tanto con pensando en el esquema electoral, en que si mete un Sí. diputado más, digo, y ir por ese lado. A ver, vamos a leer algunos mensajes que nos quedaron por acá. Empecemos de abajo hacia arriba, el más Los reciente. buenos, Dan, Dice, ¿qué? Filtrame ahí, filtrame, hacemos una censura. Con el peronismo no hubo jubilados golpeados, no hubo represalia, no hubo Sin represalia duda. contra nuestros abuelos. En el merendero de mi barrio empezó con 40 personas yendo a buscar merienda, hoy tan solo hace 3 meses ya van 70. Sandra, bueno, te preguntamos, Sandra, de dónde sos, de paso. A ver, más mensajes arriba. Eh, a ver acá. Daniel de los Santos dice, en la Libertad Avanza convocaron militantes prometiendo 25.000 pesos, les dieron 20 y se armó quilombo. La gente ya se dio cuenta, solo falta un paso para la caída. A ver, bueno, más mensajes que van llegando por arriba. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo. La gente que quiera comentar, compartir, puede dejarlo y lo vamos leyendo. ¿Les molesta que les digan cucas? Nah, muy menor eso, Dan, muy menor. A lo sumo te Sí, aclaro y te digo, mirá, soy peronista y nada más. Yo no sé ni lo que significa Cuca, digamos. No, no me dice nada esa pero denominación. no jode, no jode. Nah. Porque, Dan, digamos, Dan, es una forma Tenemos despectiva. compañero, Dan, tenemos compañero detenido desaparecido. Ajá. A Perón le bombardearon la plaza en el gobierno del 55, 350 muertos. Gente que tuvo que morir en el exilio. Vos te pensás que a nosotros nos va a preocupar que nos digan cuca. Digo, es un debate muy menor, Dan, eso. Pero no jode, ¿no? Mi pregunta era si les jodía. Nada, A pero ¿cómo va a molestar? Nada. ver, escúchame, los militantes de la Libertad Avanza son más aguerridos, por así decirlo, por ser un poco poético, que lo eran los del PRO, ¿viste? Porque está esta cosa de, sobre todo en redes sociales, la confrontación, los insultos, ahí, El A mí año me parece fuego que cruzado. ahí hay una... No, no, ahí me parece que lo que sí ha sucedido es un reverdecer de los discursos de odio que es muy peligroso. Hay un llamado a la violencia en todos sus sentidos. Digo, hace unas horas nomás condenaban al autor del intento de magnicidio de Cristina, que sin lugar a dudas fue la expresión de la construcción de discursos de odio que han ido permeando en la sociedad y que son sumamente peligrosos, digamos. De lo que yo sí puedo decir es que cada vez que uno lee un comentario de los partidarios de Javier Milei y su esquema, son discursos repletos de odio, de xenofobia, de racismo, de todo tipo de apreciaciones totalmente nefastas que retrasan la discusión muchos años. Nosotros debemos construir una democracia con sus defectos, pero con ciertas instituciones, lógicas y debates que son mínimos y básicos para que podamos mantener una habitabilidad dentro de un consejo deliberante, dentro de un municipio, dentro de una escuela o dentro de un trabajo. Lo que promueve y lo que genera mi ley con las barbaridades que dice, que son aberrantes, digamos, ¿no? No vamos a ponernos a decir las Y, barbaridades que dice, que che, además es un tipo imagínate, nefasto. escuchá, imagínate a Cristina No, una diciendo en el locura. 2014 en un streaming, voy a ver, sacame la listita para ver qué periodista voy a meter preso. Y acá te Eh, pregunto a vos, Dan, porque quiero que se dé vuelta un poquito la torta. ¿Qué pensás vos?
de que el presidente ataca a tu gremio de esa No, manera. Santiago Algo, Caputo sacando una foto al carnet del fotógrafo que le sacó una foto a él, digamos, una cosa y delirante. Milei avanzó en 3 denuncias penales a 3 periodistas, que no de distinto ámbito, que no todos son los que consumo, pero por simplemente hacer tu trabajo, Dan. Me gustaría saber qué pensás vos como periodista. Pasarán los presidentes, el periodismo quedará. Iñaki. Pero estamos hablando de algo concreto. ¿Vos te Eh, la imaginás a Cristina diciendo voy a meter preso a estos periodistas y riéndose en 678? no, no, no. Justamente el 678, y no quisiera entrar en un análisis mayor para no hacerlo tedioso, Digo pero el 678, 678 como una expresión de comunicación partidaria, como puede ya, ser el streaming del Gordo Dan financiado con la CIDE, ¿no? hoy está Digo, mucho más naturalizado, pero yo no no, no, estoy a no está favor del periodismo. naturalizado. Milei No, lo naturaliza, ¿eh? yo, lo que quiero decir es que no, hoy está más naturalizado el periodismo militante, cosa que yo no estoy de acuerdo, no Ujú. comparto, y sigo teniendo la fantasía de aquel periodismo objetivo en cierta manera. Te O por felicito lo menos no, por seguir con eso, te felicito por eso. o por lo menos, todavía creo en esa literatura, pero por lo menos no ser tan, viste, tan drástico en algunas cuestiones. Más, a ver, yo no soy ejemplo ni mucho menos, pero digo, yo hablo con vos, que estás de una vereda, después hablo con el otro, que está de otra vereda, y más o menos uno, naturalmente, que Pero los acá hay un grandes medios hecho tienen concreto, otros Dan, que es objetivos. repudiable. Acá hay un hecho concreto, Dan, que es repudiable de cualquier vereda. Ningún presidente de la nación de ningún partido político nunca más puede decir voy a meter preso a un periodista por investigar. No, nunca más un presidente puede tirar un gas lacrimógeno y partirle la cabeza a un fotógrafo en medio de una movilización. O sea, son hechos aberrantes que lamentablemente destruyen lo construido durante 40 años de democracia, más de 40 años de democracia. Sí, Y Ahí el está la periodismo peligrosidad. gorila, yo no me olvido más, todos parados en TN, aplaudiendo, diciendo quiero preguntar. Ese mismo periodismo gorila, partidario, que se esconde atrás de una supuesta eh, Institucionalidad. ujú, sí, ni si no es institucionalidad, hay imparcialidad ante un presidente que expresamente dice voy a meter preso a los periodistas, saca la cuentita y saca la lista que te voy a anotar. Digo, no hay la ujú, misma reacción de parte de tu gremio. Entonces, digo, hay una cosa que no se le permite al peronismo. Viste que hay por ahí una frase que es, imagínate si fuera peronista. Imagínate si esto lo hacía Cristina. Ah, ujú. ¿Está? es un Digo, bochón. el escándalo que hubiera sido. Y hoy, Bochón. la verdad, parece que lo hace Milei y los mismos periodistas que se rasgaban las No, vestiduras, hoy hacen yo creo silencio, un silencio estratégico. que tiene su repudio Milei también, digamos. Por ejemplo, Cristina Pérez, que es la pareja del ministro de Defensa Y que Petri, cobra, y que cobra en un programa de la televisión ella pública, ¿no? Si no me equivoco. ese dato no lo tengo, pero Ah, ¿viste? Cristina Pérez, por ejemplo, es muy crítica para con Milei, por ejemplo, digo, ¿En serio me decís, Dan? está- ¿En serio? es crítica con Milei. Vos ¿Vos decís que crees que siendo no? la esposa del ministro de Milei, ella es crítica. A pesar de ser, Bueno, me es parece. una periodista crítica. No, 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 no comparto, amigo, no comparto. Digo, si la escuchás a Cristina Pérez, no tiene una crítica coherente a este gobierno. Es muy menor lo que plantea. De hecho, la única crítica que yo le escuché a ella se metió en una interna dentro del gabinete de Milei para defender al marido. No, no, y Entonces, su crítica es pónganse las pilas porque vuelve Cristina. O sea, es una Claro. defensa partidaria del espacio político de Milei. Digo, Hoy se naturalizó mucho más el tema del partidismo en los medios de comunicación, se naturalizó la profesión, lo que pero no también, podemos naturalizar es que el presidente en ejercicio, con el no, ejército, con las fuerzas federales, con la CIDE, con la suma de los poderes, le diga a los periodistas que los voy a meter preso. No lo desde podemos ya. naturalizar bajo ningún punto de vista. Una democracia sana donde el periodista pueda hacer su trabajo. Y no está pasando. Yo y aparte, quiero y preguntarles otra nosotros, cosa, perdón. no, y nosotros, una cosita para cerrar el tema, la discusión, y nosotros con esto no estamos diciendo que estamos en contra del debate y la discusión, al contrario, nos encanta el debate y la discusión en un marco lógico y de construcción de consensos. Ojalá nosotros hubiésemos tenido alguna oportunidad en la escucha más activa de la oposición. Bueno, no lo tuvimos, pero siempre fue todo en un marco de respeto al otro y de no agredir jamás al periodismo y de jamás haber reprimido una Y sobre movilización todo en la vía pública. sobre todo la figura presidencial.
Porque vos podés tener segundas, terceras líneas, partidarios tuyos, a veces uno tiene gente que participa en su espacio, que toma decisiones propias y por ahí no son las que uno quiere. Ahora que el Sí, presidente de la República, en este caso a nosotros, que nos diga zurdo de mierda, lo vamos a ir a buscar. A los periodistas digo, acá tengo la listita de cuáles tengo que meter preso. Entonces, digo, vos mirás a Milei, golpea a los jubilados, ataca a la prensa, insulta a la oposición, se patina los dólares del central. ¿Y cómo no vamos a tener arrepentido, Dan? tal cual. Pues, sí, sí, entiendo. Les quiero preguntar otra cosa. Dígame la verdad. Sé que ustedes saben o por lo menos sospechan o deben tener a alguien que lo sabe. ¿Estos están peleados de verdad o es mentira o es circo? A ver si lo ven ahí. Axel y Cristina. ¿Cómo les gusta hablar del peronismo, no? ¿Por qué no es mejor ir para el lado de Sí, pero ¿y si un son poquito Caputo, que peronistas? son los que tienen la centralidad política hoy, que son los que Pero toman decisiones y respondeme esto. definen el precio de la comida, digo? Ahora vamos a aquello. De Dale. verdad, hay una pelea por el liderazgo, y lo pregunto en serio, ¿eh? No es chicana, digo. ¿Ha habido una rispidez por el liderazgo del peronismo o no, Gastón? Ya, yo lo que creo es que hoy se da una situación que no se dio o no se había dado hasta el momento, que es que la máxima figura y con mayor capacidad electoral y de representatividad política, Cristina, no tiene un rol institucional, una cuestión que ha sucedido de esa manera. Lo que digo no es una opinión, es lo que marcan las encuestas, es la referente del periodismo que más mide en todo el país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y en el rol institucional, nuestra principal figura es Axel, que obviamente que se genera una expectativa que creo que está más que nada envalentonada por los entornos que por otra cosa, porque en definitiva el gobernador siempre ha planteado situaciones de carácter de gestión o de programas políticos. No lo he escuchado personalmente referirse en contra de la figura de Cristina. Y sí lo que creo es que en ese sentido, y recordando, como decía recién, el rol histórico que ha tenido Cristina, dos veces presidenta, vicepresidenta, senadora, hoy presidenta del PJ a nivel nacional, es una justa legitimidad para plantear el esquema electoral que entiende como más efectivo para estas elecciones legislativas. Creo que ha dado también en ese sentido un gesto clarividente de aunar a una lógica común en términos electorales y creo que lo que no tenemos que perder nosotros, digo en este aspecto como peronistas, es en tomar partido por un grupito u otro grupito, sino que Pero acá la cuestión la sinteticemos en lo más efectivo para nuestra gente, que es que el peronismo tenga legisladores a la altura de la circunstancia y enfrentando a mi ley. Que ahí sí lo que sí, puedo decir es, tengamos cuidado a quién elegimos para levantar la mano, porque ahí sí te digo, mira, los que eligió Cristina votaron bien y los que eligió otro referente u otro dirigente del peronismo votaron cualquier cosa y algunos le engancharon con no sé cuántos miles de dólares yéndose a Paraguay. Entonces, pero evidentemente, sí, hay que escuchar lo que dice Cristina, que con algún nivel de razón habla, ¿no? pero justamente esta división, digamos, de grupitos, como mencionabas, existió. De hecho, los intendentes mismos han hecho declaraciones. Mariel Fernández de Moreno, por ejemplo, Mayra Mendoza de Quilmes, que ellas se manifestaron abiertamente en los medios, incluso, de la vereda de Cristina, mirando, mirando de costado a las acciones de Axel. Y digo, eso existió y creo que aún existe todavía. Lo que planteó Mariel es lo mismo que estoy diciendo yo, que Cristina es en términos de representación política y de historia política la máxima referente del peronismo, y lo que me dice justamente, que es lo que yo también considero, que estamos ajenos a los conflictos de personas que antes participaban de la misma agrupación política. Eso es una cuestión que tendrán que sentarse en una habitación, los que tengan que sentarse a debatir cuáles son sus problemas y llegar a una síntesis de eso. Después, lo que sí hay es un diferente criterio de estrategia electoral para el 2025, que es este año, digamos, ¿no? Unos Y, plantean que se vote en la misma fecha en términos provinciales y nacionales, que es la postura de Cristina, ahí se plantea el desdoblamiento. Sale finalmente la ley respecto al desdoblamiento, Cristina dice, bueno, ante esta ley vamos a acompañar y vamos a buscar un esquema común para el peronismo.
Es una cuestión de términos estratégicos, digamos, ¿no? Porque después, en términos de plan de gobierno, yo no he escuchado ninguna postura diferente, no he escuchado ninguna crítica concreta a la gestión que realizó Cristina, que ha sido la gestión con más reivindicación de derechos después del peronismo que vivió en nuestro país, y no he escuchado jamás a Cristina hacer un planteo respecto de la gestión del gobernador. Así que, Pero insisto que para no, mí es una discordia entre grupos en las cuales no sí. tenemos que nosotros comernos esa curva, menos al nunca haber participado de esas reuniones y donde yo sí considero, aquí tenemos una mirada tal vez distinta con mi estimado compañero Iñaki, de que para mí tenemos que buscar una síntesis, porque lo peor que nos puede pasar es quedar tercero en la provincia de Buenos Aires. No, Bueno, no debería me meto un existir, cachito. ¿Me puedo no meter un debería cachito, Dan? existir una transición, no debería Cristina dejar que el futuro inmediato lo conduzca Axel, porque estos mismos que se ponen de la vereda de Cristina, hace unos meses decían que Axel iba a ser el próximo presidente. No nos Digo, y ahora comamos, no debería ser él que no nos comamos el conduzca. postre antes de la cena, Esto, faltan tres Esto es años. muy, pero esto, Gastón, es muy sencillo. Cuando para todos los antiperonistas que están contentos con estas peleitas, cuando nosotros nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. ¿O a vos te cabe alguna duda que nosotros vamos a encontrar el mejor de los nuestros, la mejor de las nuestras para el 2027, si es que mi ley llega? ¿O el peronismo a lo Por largo de su historia no supuesto. logró tener una organización política? Dan, acá lo que hay que tener en cuenta que más allá de la persona que encabece, el único partido político que tiene un local en cada pueblo de este país llega Coca-Cola y el peronismo. Y por más que nosotros tengamos, por más que nosotros tengamos una elección mala, que en verdad si no tuviéramos el balotaje gorila, digo, o el esquema que entró en el Pacto de Olivo, hubiéramos ganado las elecciones, o con el esquema electoral que había antes del 94, que era con electores, hubiéramos ganado las elecciones, pero eso no importa. eh, el peronismo está en condiciones de encontrar al mejor de los nuestros rápidamente. Por eso digo, no tengamos miedo a que en esta elección legislativa no encontremos síntesis, porque tenemos tiempo para adelante para trabajar, salvo que el gobierno de Milei no llegue a su final, que posiblemente para fin de año estén sin dólares de nuevo y ya sin posibilidad de acceso a dólares, que haya que adelantar la decisión. Hay tiempo para que el peronismo se reorganice, Dan. Estuvo, Y no hay ninguna duda que nos vamos a organizar, estuvo ¿eh? Y cada vez que nos floja, peleamos, terminamos siendo más. estuvo floja la CGT, también Para fue nada. criticada la CGT. La Porque CGT, para nada, para nada, para desde el nada. peronismo también salieron críticas hacia la CGT, muy floja, muy blanda, muy endeble. Somos un movimiento, Dan, somos un movimiento nacional. Tal vez seamos el movimiento político más grande de América Latina. Obviamente que cuando vos tenés un espacio tan grande no podés tener a todos los compañeros alineaditos en un mismo pero, discurso. pero es Y la por eso CGT, siempre hay tanto Iñaki. lío dentro de nuestro espacio, porque somos muchos. Somos muchos, muchos compañeros formados, muchos compañeros con doctrina. No es que vos en el peronismo vas a encontrar solamente los empresarios de la política, que seguramente los haya. Pero vos tenés muchos compañeros con mucha formación, que tienen ideas propias, que creen que hay que ir para un lado o para el otro. Por eso que vos ves que el peronismo se levante con tanta pasión y hay tanta ebullición. Y aunque no seamos gobierno, aunque Cristina no sea presidenta hace 8 años, o por lo menos 2 periodos de gobierno, sigue estando en la centralidad política. Entonces, a mí me parece bárbaro que haya un debate por la conducción, me parece bárbaro que Cristina quiera expresarse y participar en las elecciones, todavía no se sabe quién van a ser nuestros candidatos. Me parece bárbaro que Axel quiera también plantear su esquema y poder salir para adelante. Me parece bárbaro que Massa vuelva a plantear digamos, hay que prestar atención, que es una persona que sacó 37 puntos en la última elección. Me parece bárbaro que los compañeros de Moreno, que vi que alguno por ahí estaba mirando, planteen su idea del peronismo. Nosotros no somos un partido político, nosotros somos un movimiento y no siempre nos toca ir en la misma lista. De hecho, en el 2017 casi le ganamos a Urrich o perdimos por muy poquito y ni siquiera teníamos el sello del PJ. Entonces, este momento que estamos viviendo a mí me parece extraordinario para poder debatir ideas. Y por ahí, ¿a qué te lleva la prensa, tus colegas, o a qué nos lleva, digamos, la opinión pública a discutir nombre y no discutir idea? Me parece que lo que hay que empezar a discutir es quién va a pagar la deuda externa, cuál va a Ujú. ser el modelo de desarrollo argentino, vamos a volver a tener industria nacional o vamos a dejar las computadoras chinas y de afuera en el país. Bueno, atrás de cada persona que está debatiendo tal vez una estrategia electoral, también hay un modelo de país. Y está bárbaro que el peronismo lo debata, pero es espectacular, Dan. Me encanta que tal vez en estas elecciones tengamos dos, tres listas y que cada compañero pueda expresarse. Digo, el pueblo después ordena, ¿eh? Y Quiero después hacerle, te agrego una cosita más.
Sí. ante cada problema hay un peronista pensando en la solución. Ujú. Porque los compañeros que son Eh, trabajadores de la economía no yo, registrada y yo de la los economía... banco, pero yo los banco, sonó muy poéticos. No, no, pero es Sonó muy de Pero una es realidad real. literatura. efectiva. Pero permitime decir una cuestión. Nos juntamos con los compañeros de No la hay economía nada popular, más está, romántico que el peronismo, mi amigo. Somos un es una- movimiento, no, somos un no, movimiento político, filosófico, espiritual. pero El porque el peronismo peronismo no es un, queda solo en un partido y el político, peronismo es una historia de amor, aparte. sin ¿Cómo no va a duda. ser romántico en nuestra forma de expresarnos al Escuchen. respecto? En la economía popular tenemos los Sí, compañeros que no están registrados pensando alternativas para el presente, porque es lo que tienen que morfar todos los días, y para el futuro. Me encanta los compañeros de economía popular ocupando roles institucionales, me parece algo fantástico. Tenemos los compañeros registrados, los compañeros que están con la posibilidad de estar bajo un convenio colectivo de trabajo, pensando propuestas y alternativas. En las universidades tenemos los pibes discutiendo en cada una de sus carreras qué proyecto de país necesitamos para nuestro país. En los esquemas de jubilados, los viejos que agarran el fierrito para hablar en los medios son compañeros peronistas que plantean qué esquema tenemos que tener para los jubilados. Las compañeras de los movimientos feministas y disidencias están pensando qué agenda tenemos. Estamos en todos lados. Y tenemos un compañero de la Quiaca hasta Ushuaia pensando en las problemáticas y cómo solucionarlo. sí. Entonces mi fe ciega es en ese movimiento que viene pensando qué es lo que tenemos que hacer. Y después cuando un dirigente se expresa, como bien lo señalaba acá el amigo Iñaki, bueno, estamos planteando qué estrategia es la mejor, es válido, y ahí, bueno, tenemos alguna diferencia de la coyuntura puntual. ¿Pero por qué? Porque somos dos peronistas que cada cual entiende cuál es la mejor alternativa. Lo que sí estamos seguros es que después vamos a votar toda la boleta azul y tenemos un orden doctrinario que nos va a marcar en determinados momentos cómo tenemos que enfrentar a los egoístas que nos gobiernan ahora, ¿no? Y sobre Quiero, todo, Dan, quiero algo muy jugar. importante, ¿eh? Tenemos razón. Y ya lo demostramos varias veces. Eso es muy importante, A porque ver, hoy donde vos tenés una sociedad líquida, donde no hay verdad, donde todo se relativiza, nosotros somos personas que tenemos, digamos, ciertos principios que son objetivos. Y no hay duda que en Argentina los trabajadores, las pymes, salvo la oligarquía, todos vivieron mejor con el peronismo. El gobierno más exitoso de este siglo fue peronista. Y el gobierno más exitoso del siglo pasado, ¿sabe qué fue? Decilo vos, Dan. ¿Qué fue? El gobierno más exitoso del siglo pasado. ¿De qué corte fue ideológico? Fue peronista. y Entonces, digo, es la Menem era, única... Menem era Sí, peronista. claro. Sí. Digamos, es una, lo apropian también como una conquista. Pero El ¿cómo voy a menemismo. negar a Menem? ¿Pero cómo voy a negar a Menem si fue un dirigente nuestro? Ahora vos me preguntás, ¿es el modelo económico que yo quería? Y no. Ahora yo te puedo hablar del peronismo del 45 al Para, para, 55. para, para, El para. peronismo, bueno, Quiero hacer un cortecito dale. acá. ¿Tenemos unos minutos más? Me voy a dormir a la 1, así que hasta esa hora. Pues Gastón, Ya ¿cómo venís? está y 15 más le metemos. 15 más, perfecto. Escúchame, tengo acá, estas cartas las suelo usar para cuando hago las entrevistas formales, entonces me quedó acá un logo que no está Está muy bien, está muy sponsoreado. bien. Pero quiero jugar con ustedes acá. A ver, vamos con Gastón primero. Dale. Va a salir la carta y del otro lado tenés que dar tu opinión en 30 segundos más o menos. Si es menos, mejor. Así no nos apretamos con el tiempo. Gastón, decime, no le des bola a aquellas que están logueadas y a aquellas que están en blanco, ¿sí? O decir basta. Basta. Ok, vamos con esta carta que quedó acá. Decime qué pensás en 30 segundos. Esto va a estar bueno. ¿Eh? Patricia Burrich. Una represora, una traidora, una vendedora de compañeros y una adicta al poder de cualquier forma que sea. Conciso. Muy bien. Vamos a hacer una y una. Vamos con vos, Iñaki. Dale, Está bueno este, ¿eh? basta. Me gusta. Esa, Uh, perfecto. Esta, ni una buena. ¿Qué opinas, Iñaki? 30 segundos. A vos te los voy a contar. Yo soy medio larguero, sí, no, no puedo, no puedo. No veo bien, De la jefa. no veo bien. La jefa, ¿Qué jefa? Karina Milei. ¿Cristina o...?
Ah, Karina Milei. El jefe, Bueno, perdón, el jefe. lo primero que te voy a decir es que Milei, para poder tenerla como secretaria de la presidencia, tuvo que modificar la ley. Y modificó la ley para contratar un familiar. En pandemia era una mujer que vendía tortas, no me merezco a todas las pasteleras, pero me parece que ese rol que está ocupando le queda muy grande y de hecho se ve en el resultado de las elecciones porque ella es la encargada del armado político de La Libertad Avanza. Por otro lado, es la contención psicológica de Javier Milei. Evidentemente Milei no tiene armada su psiquis de la mejor manera y creo que la hermana es quien lo contiene desde lo emocional. Claramente Milei es un adolescente, un chico en cuerpo de grande, ¿no? Así que nada, un poquito de esto creo que me estoy pasando. Vamos, vamos una más cada uno. Dale, está bueno, me La gusta. gente que está al otro lado también puede opinar. Ay, Cintia puso como que le da vómito. No sé si es por Patricia o por Karina. Y Cintia la Gómez. conozco a la compañera por las dos. Por las dos. Vamos, Gastón. Dale, basta. Ok. Por ahora todas las blancas. Bueno, viene bien que haya salido esta carta. La justicia. Y Uf. acá es un tema amplio, una pregunta abierta. Puedes dar tu opinión la que quieras. 30 segundos. La justicia creo que es una de las principales deudas pendientes que tiene la democracia con el pueblo argentino. No hay acceso a la justicia o está muy restringido. Un proceso judicial es extremadamente caro. Están colapsados los juzgados, no pueden brindar justicia a los judiciables. Y es realmente una deuda pendiente que requiere necesariamente una democratización, la posibilidad de que los cargos sean elegidos por el pueblo o mínimamente tengan un control popular. Y si hablamos de justicia social, creo yo que para la garantización de la justicia, primero tenemos que garantizar la justicia social. Muy bien, vamos con la última. Gracias, Gastón. A ver, vamos, unos mensajes por acá. No me hiciste una sola interna a La Libertad Avanza, teniendo una Pará, vicepresidenta que no habla con su presidente. Pero sí me pará. pusiste la interna de Axel y de Cristina, ¿eh? Qué bárbaro. Déjame leer acá. Impresentable, igual que el loco del hermano, dice Virginia, ¿Nosotros? refiriéndose ¿O a la Karina. foto? Refiriéndose a Karina. Ah, Cintia dice, bueno, que le da vómito efectivamente las dos. Damián, Damián dice, qué placer ver dos grandes Un compañeros. amigazo, qué grande. Damián, mandale un saludo, que anda ahí medio complicado de Abrazo, dale. salud. Te mandamos un abrazo, Dami. Abrazo, compañero. Vamos, Gastón, Dale. va. No, Iñaki no iba. De verdad, Eh, de verdad, sí, me tocaba a mí. perdón. Pero, No, pero quiero que me está mostré la conmigo. interna entre Villarroel y Milei también, que es Pará, más interesante, ¿eh? esto es el Presidente en destino acá. ejercicio peleada con Va, vicepresidenta. pará. Dale, Y Borocotó, ¿qué cosa? Borocotó. Me salió Borocotó, no es Borocotó. Y botella me quisiste decir, por No, Cristina y Alberto. No, el vicepresidente que tuvo Cristina. Pará, que se dio vuelta también. Decime. Cobos, Cobos, ahí Cobos. está. También, No, ahí. y me podrías haber dicho Cristina y Alberto también. También. Ahora, lo más Pero rico periodísticamente siempre es el pará. presente, mi amigo. Vamos acá. Dale, Vamos acá. una negrita quiero, basta, basta. Ok. Macri. Mauricio Macri. Bueno, para no insultar, digo, y hablar un poquito de política, es la persona que en este siglo rompió el desarrollo y el crecimiento de la Argentina. En 2015, con la asunción de Mauricio Macri, el capitalismo argentino dejó de ser un capitalismo de producción y trabajo y se transformó en un capitalismo de especulación financiera y oligárquico, agroexportador financiero. Es el sueño húmedo de la pampa húmeda argentina y Macri para poder entrar a ese sector hizo todo lo posible y todavía lo siguen discriminando, ¿no? Porque él quiere ser del círculo de los Blanco Villegas, pero en definitiva es Macri, que es el hijo de un italiano que bajó de un barco. Todo su gobierno fue para que la clase alta argentina lo incluya y todavía no lo incluyen. Nada, es el peor presidente, mirá lo que te voy a decir, generó la mayor deuda de este siglo
y es el que rompió el ciclo de crecimiento de la Argentina. Así que una persona que hizo mucho daño. Yo te iba a decir que al final, viendo cómo es Milei, lo terminan queriendo Macri, pero bueno, lo Lo que defenestraste. pasa con Macri es que tomó 45.000 millones de dólares de deuda externa y condicionó a todos los gobiernos, incluso a este. El daño que Les causó voy, Macri al cortar el ciclo de crecimiento de la Argentina fue muy duro, Dan. les voy a mostrar, muchachos, las otras opciones que había, como para que vean la pluralidad de caras. A ver, Máximo, aquí estaba Victoria, la Reta, la CGT, Síganme, de Menem, Massa, Scioli. Bueno, y un par más. Che, cortito, porque ya estamos terminando. ¿Qué Dale. opinan de Scioli? Porque él dijo, Gastón, Scioli dijo que fue 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue candidato a presidente, que perdió con Macri, un tipo del peronismo, una personalidad del peronismo. Dijo que era peronista libertario. ¿Existe Pero eso? No, es una con las cosas contradicción. que están pasando en el Para, país, nos vamos a. Nos para, va, es pero para, se Dan, la tira a Gastón, se la tira a nos Gastón, queda poquito se la tiempo y yo tira, sé que a vos te gusta ver qué pasa con el peronismo. Pero digo, con las se la cosas que están tira pasando en el país, nos vamos a distraer en un secretario de turismo. no, Secretario, Scioli, es para, secretario, sí, pero es secretario de pero es turismo. Y en el último gobierno Scioli, nuestro fue embajador en Brasil. Digo, vamos está a bien, terminar pero, la entrevista hablando de esto y hoy no, 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 reprimieron a los pero digo, jubilados. No tiene, no es un ni cuatro hay de que gastar copa 15 Scioli, segundos de batería en hablar de Scioli. No tiene sentido, Dan. Hoy para, reprimieron a los jubilados. para, Hoy le pegaron ahora vamos a a hablar los de eso. curas digamos, Es- los curas nuestros, Dan. Scioli no Escúchame, tiene razón porque, de ser, es un muerto político, un cadáver, ya está. ok, Tomó una mala decisión. bien, Nada más. ya escuchamos la opinión de Iñaki, pero yo digo, Gastón, que Scioli no es un cuatro de copas dentro del peronismo. Bueno, ahora no sé si alguna vez volverá al cuadro del peronismo. Pero digo, a ver, también Massa en su momento se fue y volvió, y candidato a presidente. De acá a 10 años, quién sabe. El perdón es de cristiano y nosotros somos un movimiento esencialmente cristiano, pero más allá de eso, volviendo a la pregunta filosófica tuya, ¿es antagónico el peronismo con un proyecto como el de Javier Milei? Porque el peronismo es un movimiento que abraza la construcción colectiva, la comunidad organizada, el encuentro, la La reunión, justicia el conjunto, social, la justicia y que social. la justicia Tenemos un social. papa que que acaba de fallecer. No, y que el todo es superior a la suma de las partes, digamos, ¿no? Cuando nosotros buscamos el bien común, es superior a cualquier individualidad. Y la otra mirada es la mirada de Javier Milei, que es la mirada del individualismo, el crecimiento personal, en detrimento de cualquier otro. Y miren qué interesante será que el máximo paladín de la defensa liberal, como es Estados Unidos, está sumido en las drogas, en la mala calidad de vida, en la muerte y en la destrucción. Entonces, y ese es justamente el faro al que mira Milei. Una calle llena de adictos a fentanilo, las industrias destruidas, consumiendo cualquier tipo de cosa. Bueno, eso es lo que nos quiere llevar Javier Milei. Sí, Y yo recuerdo, ahí Francisco nos metió un papa igual ahí, ¿eh? Guarda que de repente los anglófilos protestantes ahora tienen un representante en la Iglesia Católica que tiene que ver con un papa que cree en la justicia social. Y digo, Francisco dejó en su sucesión, supongo que habrá hecho lo necesario para que esté esta persona. Es el primer papa estadounidense en la cuna en América de los anglófilos protestantes. Entonces, si esta potencia que estás diciendo vos, y muy acertadamente, que prioriza lo económico pero descuida lo humano, tiene ascendencia el cristianismo y tiene ascendencia sobre todo la justicia social, bueno, preparémonos porque tal vez el peronismo a través del Papa está construyendo un mundo mejor. Déjame creer que Estados Unidos va a dejar de creer que el hombre es el lobo del hombre y va a empezar a creer, como dice el Martín Fierro, que el hombre es la alegría del hombre. Y en eso tiene mucho que ver el cristianismo, tiene mucho que ver la justicia social y por supuesto tuvo mucho que ver Francisco. Eh, hay, Aquí, hay un, hay un cambio en el mundo muy interesante que se está dando, digo, desde el fin de la globalización hasta el primer papa estadounidense. acá Me parece muy interesante. hay un mensaje para cerrar el tema. Scioli es un traidor y si hay que hablar de él, y sí, hay que hablar de él y no olvidarnos esta vez y de verdad, porque el ser buenos nos hace mal al pueblo. Bueno, mensaje que va dejando la gente, cómplice del mamarracho que hoy maneja el país. Al final
eligieron las tarjetas de los más boludos, dice. Bueno, el azar, el azar. Muchachos, va terminando. Me avisa Instagram que quedan 20 segundos. No Saludos pudimos darle el entonces. cierre que quisiera, pero quiero agradecerles y bueno, gracias por su tiempo y por su cálida Gracias respuesta. a vos, Dan, que siempre estás ahí dándonos espacios y querés que hablemos y nos preguntás y siempre estás en contacto. Así que, nada, sos un gran amigo. Hay que bancar a los periodistas